Imagina que pudieras conectar un cable directamente al cerebro colectivo del mercado. No para ver los precios, que es lo que todo el mundo ve, sino para leer sus creencias más profundas, sus miedos, sus esperanzas sobre el futuro. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una teoría que promete precisamente eso? Casi como una forma de telepatía financiera. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un documento que intenta hacer realidad ese sueño. Se trata de un artículo académico de Lee Kuan Kim y Vadim Linetsky, titulado Positive Eigenfunctions of Markovian Pricing Operators. Sé que el título suena a un muro infranqueable, pero la idea que esconde es una de las más ambiciosas de las finanzas modernas. Busca crear una especie de teoría del todo para valorar activos a muy largo plazo y, de paso, descifrar lo que el mercado realmente piensa. Nuestra misión hoy es atravesar ese muro y ver qué hay al otro lado. Es una misión fascinante, la verdad, porque este artículo no es un pequeño ajuste a un modelo que ya existía. No, no. Es un intento de construir cimientos nuevos y mucho más sólidos para dos ideas que hasta ahora vivían en mundos un poco separados, casi incompatibles. Por un lado, cómo se descompone el riesgo a lo largo del tiempo, y por otro, ese sueño casi mágico de recuperar las probabilidades reales a partir de los precios de las opciones. El documento busca unificarlo todo en un marco que funcione no solo en modelos de juguete, sino en escenarios mucho más realistas, con saltos inesperados y dinámicas complejas. De acuerdo, pues vamos a empezar por la herramienta fundamental. El artículo, como muchos en esta área, se basa en una idea central: el factor estocástico de descuento, o pricing kernel. Suena intimidante. Podemos verlo como una especie de ADN del mercado, el código genético que dicta el precio de todo. Me gusta esa analogía del ADN. Es perfecta. Imagina que cada posible estado futuro de la economía es una célula. El pricing kernel es la molécula que viaja a esa célula y le dice cuánto vale hoy. Y como el ADN contiene dos piezas de información clave. La primera es la pura impaciencia. Preferimos tener un euro hoy que un euro mañana. Y la segunda, la aversión al riesgo. Preferimos un euro seguro mañana que un euro incierto. Este ADN empaqueta esas dos fuerzas, tiempo y riesgo, en un solo factor que nos permite traducir cualquier flujo de caja futuro a un precio presente. Entendido. Es el diccionario que traduce el futuro incierto al presente cierto. Y aquí es donde entra en juego una de las ideas más potentes que este artículo quiere rescatar: el teorema de recuperación de Stephen Ross. Si este pricing kernel es el ADN, la idea de Ross era que podíamos secuenciarlo para leer las auténticas creencias del mercado, ¿no es así? Exactamente. La pregunta de Ross era revolucionaria. Podemos mirar los precios de las opciones, esos contratos que nos dan el derecho a comprar o vender algo en el futuro a un precio fijado, y usarlos para invertir el proceso. O sea, en lugar de usar probabilidades para calcular precios, podemos usar precios para averiguar las probabilidades. Y no las probabilidades ajustadas por riesgo que usamos en los modelos, no. Las probabilidades físicas, las que usarías para hacer una apuesta en el mundo real. Su teorema original demostró que, en teoría, sí se podía. Fue un bombazo en su momento. Suena a ser el santo grial de las finanzas. Si pudieras hacer eso, tendrías una ventaja increíble. Pero, por supuesto, había una trampa. Una letra pequeña muy, muy grande. Una letra pequeña gigantesca. El modelo original de Rose funcionaba bajo una condición matemática llamada independencia de la transición. Para entender lo que significa, tenemos que introducir la segunda gran idea que este artículo maneja, la factorización de Hansen-Schenkman. Ellos propusieron otra forma de mirar el ADN del mercado. De acuerdo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué dice esta otra teoría? Pues Hansen y Schenkman dijeron, un momento, que ese ADN del mercado se puede dividir en dos hebras muy distintas. Imagina que el riesgo económico es como el viento que empuja un velero. Hay una parte de ese viento que es constante y predecible, una brisa de fondo que siempre está ahí. Ese es el riesgo fundamental a largo plazo, asociado a un activo muy seguro. Pero luego tienes las ráfagas impredecibles que vienen de todas partes y a cualquier momento, que te obligan a estar ajustando las velas constantemente. Esa colección de ráfagas es el segundo componente, un término que en matemáticas llamamos martingala. Vale, creo que lo pillo. Una brisa constante y ráfagas impredecibles. Dos tipos de riesgo. Entonces, si conectamos las dos ideas, ¿cuál es el problema? Ahí está el choque de trenes teórico. Lo que Ross asumía en su modelo original con esa condición de independencia de la transición era en la práctica
que no existían las ráfagas, que todo el riesgo del mercado se podía explicar por esa brisa de fondo constante. Y claro, eso es tremendamente irrealista. La economía está llena de sorpresas, vamos, de ráfagas. Espera, entonces si lo entiendo bien, Hansen y Schenkman nos dicen que el ADN del mercado tiene dos hebras, la brisa de fondo y las ráfagas. Y Ross, para que su teoría funcionara, básicamente nos pedía que ignoráramos por completo la hebra de las ráfagas. Ahí es donde todo chirría, ¿no? Es como navegar asumiendo que el tiempo siempre será perfecto. Precisamente. Y el problema es que en cuanto permites que existan esas ráfagas, el sistema se rompe. El bonito resultado de Ross se desvanece, porque resulta que puede haber múltiples patrones o estructuras de riesgo fundamentales, lo que el artículo llama autofunciones, que son consistentes con los precios que vemos. Y si hay múltiples patrones posibles, ¿cuál es el verdadero? Ya no puedes recuperar una única realidad. O sea que el sueño de tener un mapa del tesoro se convierte en una pesadilla, porque de repente tienes 10 mapas que apuntan a 10 sitios distintos. Es completamente inútil. Este es el problema fundamental que King y Linetsky intentan resolver. Ese es exactamente el núcleo del problema, la no unicidad. Sin una forma de elegir uno de esos 10 mapas, toda la idea de la recuperación se viene abajo. Y aquí es donde introducen su solución, su criterio para elegir el único mapa correcto. Y lo hacen con una idea que es a la vez muy intuitiva y filosóficamente muy potente: la recurrencia. Recurrencia. Explícanos esto. La idea es sorprendentemente sencilla. Un sistema recurrente es aquel que, por muy loco que se vuelva, siempre tiende a volver a los sitios por los que ya ha pasado. Piénsalo como un perro atado a un poste con una correa muy larga. El perro puede correr en todas direcciones, alejarse mucho, perseguir una ardilla y parecer que se va a escapar, pero al final, la correa siempre lo obliga a volver, tarde o temprano, a las inmediaciones del poste. Lo que la recurrencia prohíbe es que el perro rompa la correa y se vaya corriendo hasta el infinito, o que se caiga en un hoyo y se quede allí atrapado para siempre. Una analogía muy gráfica. Me gusta. Pero espera un momento. Aquí tengo una pregunta fundamental. El modelo de King y Linetsky descubre que la economía se comporta como ese perro con correa, ¿o son ellos los que le ponen la correa al perro para que el modelo funcione y les dé una única respuesta? Porque la diferencia es abismal. Esa es posiblemente la crítica más importante y el matiz clave de todo el artículo. Y la respuesta es la segunda. Ellos le ponen la correa al perro. No están demostrando empíricamente que la economía real sea recurrente. Están imponiendo la recurrencia como una condición de buen comportamiento. Le dicen al modelo: de todos los posibles mapas del tesoro, solo voy a considerar válido aquel que describa un mundo que no explota ni se colapsa para siempre. Es una suposición normativa, vamos, una elección metodológica. Pero eso me parece problemático. Al hacer eso, al forzar esta estabilidad, no estamos ignorando precisamente los eventos más transformadores de la historia económica, las revoluciones tecnológicas, las grandes depresiones, las burbujas que estallan y cambian las reglas del juego para siempre. Todos esos son momentos en los que el perro parece romper la correa. El modelo no se está tapando los ojos ante la realidad para conseguir una respuesta matemática elegante. Es una objeción muy fuerte, y es el debate filosófico que subyace al artículo. La defensa de los autores y de esta línea de pensamiento en general sería que un modelo que predice dinámicas explosivas, tipos de interés que se van a infinito, o un PIB que se va a cero para siempre, no es un modelo útil ni creíble. Por tanto, exigir estabilidad a largo plazo es un filtro de sensatez económica. Pero tienes razón en que es un filtro. Se elige ver la economía a través de una lente que presupone que, al final, las cosas vuelven a una cierta normalidad. Es el precio que pagan para obtener un resultado único. Un precio muy alto, en mi opinión. Pero de acuerdo, aceptemos el trato por un momento. Asumimos que la economía es este perro con correa. ¿Qué consiguen con eso? ¿Cómo resuelve esto el problema de los 10 mapas del tesoro? Consiguen el resultado central del artículo, su teorema clave. Demuestran que existe, como máximo, una de esas estructuras de riesgo fundamentales, una autofunción positiva que es compatible con una economía recurrente. La recurrencia actúa como un bisturí de precisión que descarta todos los mapas del tesoro falsos y nos deja con uno solo. Esa unicidad es el ancla que necesitaban. De repente, la descomposición de Hansen-Schenkman se vuelve única, y la recuperación de Ross, aunque modificada, vuelve a ser posible. El sueño vuelve a estar vivo, pero dentro de este universo estable.
De acuerdo. El perro con correa nos da un único mapa. ¿Y qué podemos hacer con él? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene toda esta construcción teórica tan sofisticada? Las implicaciones son bastante profundas, al menos en teoría. La primera es que nos da una fórmula, un ancla, para valorar activos a un plazo extremadamente largo. El tipo de interés a 30, 50 o 100 años, que es una de las variables más importantes y difíciles de estimar, estaría directamente relacionado con las propiedades de este único patrón recurrente. Nos da una teoría para la parte más lejana de la curva de tipos. Lo cual es crucial para planes de pensiones, aseguradoras, gobiernos, cualquiera que piense en décadas, no en días. ¿Qué más? Segundo, y volviendo al sueño de Ross, extiende su teorema a un universo de modelos mucho más amplio y realista. Ya no estamos atascados en mundos simplificados. Ahora podemos aplicar la idea en modelos con difusiones, saltos, casi cualquier cosa que se te ocurra. Y, lo más importante, clarifica qué es lo que estamos recuperando realmente. No son necesariamente las probabilidades físicas puras, sino las probabilidades que son consistentes con un mercado que cree en la estabilidad a largo plazo. Es la visión del mundo del perro con correa. Entiendo. No leemos la mente del mercado sin más, sino que leemos la mente de un mercado que hemos asumido que es racionalmente estable. Exacto. Y la tercera implicación es que este filtro de recurrencia resulta ser muy útil para mejorar los modelos existentes. Por ejemplo, en modelos clásicos de tipos de interés como el modelo CIR, hay ciertos parámetros que pueden llevar a escenarios extraños, como tipos que se van a infinito o que se quedan pegados en cero para siempre. Pues bien, la condición de recurrencia de King y Linetsky descarta automáticamente esos parámetros patológicos, haciendo que las versiones que sobreviven al filtro sean económicamente más sensatas. Todo esto suena impresionante en la pizarra, pero ¿qué pasa cuando intentamos llevarlo al mundo real, a los datos caóticos del mercado de opciones? Ahí es donde la elegancia teórica se topa con la cruda realidad. La aplicabilidad empírica de esto es un desafío monumental. Recuerdo haber intentado calibrar un modelo similar hace años, y era una pesadilla. El más mínimo cambio en los datos de las opciones de muy largo plazo, que además son muy poco líquidas y ruidosas, hacía que todo el resultado saltara por los aires. En la práctica, encontrar esta autofunción única y recurrente es como intentar cazar un fantasma en medio de una tormenta. La teoría es preciosa, pero la implementación práctica sigue siendo un horizonte muy, muy lejano. Es como tener la fórmula perfecta para un coche de carreras, pero te das cuenta de que la gasolina que necesita no se vende en ninguna parte. Bien, hagamos balance de este análisis tan denso. Si tuviéramos que resumirlo, diríamos que este artículo construye un puente matemático muy sofisticado entre dos ideas gigantes de las finanzas. Por un lado, la idea de Hansen-Senkman de que el riesgo tiene dos sabores, la brisa de fondo y las ráfagas, y por otro, el sueño de Ross de usar los precios para leer la mente del mercado. Y la piedra angular de ese puente, la pieza que evita que todo se derrumbe, es la condición de recurrencia, es el postulado de fe del artículo. Al asumir que la economía no puede explotar ni implosionar, que el perro siempre vuelve cerca del poste, los autores logran unificarlo todo. Consiguen demostrar que bajo esa condición, solo hay una forma coherente de entender el riesgo a largo plazo y solo hay una mente del mercado que recuperar. Es una generalización brutal de resultados anteriores a un marco mucho más flexible y potente. Sin duda, es un avance teórico formidable, pero nos deja con una pregunta final, una idea provocadora para seguir pensando. La teoría nos dice que si la economía es fundamentalmente estable, podemos desvelar sus secretos de una forma única y elegante. Pero, ¿y si nos equivocamos en la premisa? ¿Y si la inestabilidad, los cambios de régimen, los cisnes negros, no son un error del modelo que hay que filtrar, sino la característica esencial de la propia realidad económica? ¿Qué pasaría si el mercado no tuviera una única creencia estable que pudiéramos recuperar, sino que fuera un coro de creencias en conflicto, cambiando constantemente y sin volver nunca al mismo sitio? Gracias por acompañarnos.